Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar nuestra reflexión. Estábamos hablando la vez pasada de las bienaventuranzas, ¿verdad? Estamos haciendo este paréntesis que se ha alargado un poco, ¿verdad? Y entonces vamos a continuar hablando de las bienaventuranzas. La vez pasada explicábamos en general qué era una bienaventuranza, explicábamos, ¿verdad? La introducción, ¿verdad? Cómo Jesús sube al monte, y explicamos la primera bienaventuranza nada más. Entonces vamos a continuar, vamos a seguir reflexionando sobre estas bienaventuranzas. Entonces vamos a ver, dice el versículo 4, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bueno, y sigue, ¿no? Aquí algo muy importante es que en el versículo 4 dice, bienaventurados los mansos, y luego en el versículo 5 dice, bienaventurados los que lloran. Aquí, ¿verdad? Depende su Biblia, ¿verdad? Cambia el orden. En algunas Biblias dice primero, bienaventurados los que lloran, y luego dice, bienaventurados los mansos. Va cambiando el orden, cambia el orden. Entonces, depende de la Biblia. ¿Por qué cambia el orden? Porque los manuscritos que existen, ¿verdad? En griego, ¿verdad? Cuando se escribe la Biblia, ustedes tienen hoy día en español, bueno, pues se basaron de manuscritos originales, ¿verdad? De manuscritos antiguos. Y de los más antiguos, en algunos aparece primero la de los mansos y en otros aparece primero las que lloran. O sea, las invirtieron. Vayan ustedes a saber en la original cuál fue la primera. No se sabe. Entonces, ahora en su Biblia primero tienen los que lloran y luego los mansos. Pues no pasa nada. O sea, son cosas. No afecta en nada el pasaje bíblico. No afecta en nada. Entonces, ustedes no se preocupen según lo que vean. La tradición, ¿verdad? Ha visto primero, ¿verdad? Poner los que lloran y luego los mansos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, entonces vamos a analizar en ese orden que tradicionalmente se ha dado. Vamos a empezar entonces con la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Entonces, dice aquí el que llora. ¿A qué se refiere aquí la Biblia cuando habla del que llora? El que llora, pues es el que está apenado por una desgracia, ¿no? El que llora, el que se lamenta, ¿verdad? Que equivaldría en hebreo a una palabra, ¿verdad? Que es jabal, que significa dolor, ¿verdad? Como aflicción, como algo que se manifiesta con lamentos, con lágrimas, con ritos de luto, ¿no? O sea, la palabra aquí, entonces, bienaventurados los que lloran, no es el que llora por cualquier cosa, ¿no? El que llora por berrinche, no, ese no. El que llora porque le duele algo, ¿no? El que llora porque se murió un ser querido, ¿no? El que llora porque tiene una desgracia muy grande, ¿no? A eso se refiere aquí el que llora, ¿no? El que está llorando realmente por una desgracia. Esta bienaventuranza a veces se ha malinterpretado, ¿verdad? Porque se ha querido interpretar en algún tiempo, ¿verdad? Del cristianismo lo interpretaban como el que llora por sus pecados, ¿no? Bienaventurado el que llora, ¿no? Como diciendo, el que llora por sus pecados, ¿verdad? Entonces, soy un pecador miserable, ¿verdad? Fallé. Y entonces, bienaventurado el que llora, pero sus pecados, ¿verdad? Pero Jesús no dice bienaventurados los que lloran sus pecados. Si Jesús hubiera querido decir eso, bueno, pues lo hubiera dicho, ¿no? Él hubiera dicho bienaventurados los que lloran sus pecados, ¿no? Qué bueno que llores tus pecados, ¿verdad? Porque vas a ser consolado. Pero Jesús no dice bienaventurados los que lloran sus pecados, ¿no? No. Dice bienaventurados los que lloran nada más. Y la palabra llorar aquí se refiere exactamente a alguien que llora por una desgracia, al que llora por un dolor grande, no que llora por sus pecados, ¿no? Es una lectura espiritual, ¿verdad? Que se ha hecho en la historia de la iglesia, ¿no? Que, pues digo, podría tener su connotación a lo mejor en Cuaresma, ¿verdad? Llore usted por sus pecados y será dichoso. Bueno, pues se podría aplicar, pero en realidad no es el sentido original, ¿no? Aquí no es el que llora, ¿verdad? Entonces, por su pecado, sino que llora porque tiene una aflicción palpable, ¿no? Llora porque realmente no alcanza lo que él necesita, ¿no? Llora no solo por un sufrimiento natural, no es el que llora porque está enfermo, ¿no? Ay, me duele el estómago, ¿verdad? Lloro por dolor, no se refiere. El que llora por una desgracia, ¿no? Una desgracia, ¿no? Por las circunstancias adversas de la vida, ¿no? Entonces murió un ser querido, es una desgracia, ¿no? La vida me llevó a perder un ser querido, ¿no? A eso se refiere el texto, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Al que llora porque vive una injusticia, ¿no? El que vive una injusticia, porque algunos aprovecharon, le quitaron su casa y llora porque perdió su casa. A eso se refiere, ¿no? Es el que llora porque tiene una desgracia debido a lo que está teniendo, ¿no? Debido a lo que va viviendo, ¿no?
A eso se refiere aquí, ¿no? Los que lloran por alguna desgracia, ¿no? Los que lloran, ¿verdad? Porque son víctimas de la opresión, porque no pueden contener su dolor ante esa opresión. A eso se refiere básicamente, ¿no? A eso está diciendo aquí. Entonces, esta bienaventuranza entonces nos va a hacer referencia a nosotros, ¿verdad? Entonces, para los que sufren hoy, ¿no? Pero curiosamente dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces, no solamente lloran y ya son felices, no, sino porque ese llanto los llevará a un consuelo. Y desde ahora entonces pueden tener esto. Entonces aquí nos habla de un tema que es muy importante, ¿no? Que es el tema del dolor. El dolor. El dolor, cuando hablamos del dolor, pues muchas veces decimos el dolor es malo, ¿no? Porque a nadie le gusta que le duela nada, ¿no? Pero no, si lo pensamos bien, el dolor ni es bueno ni es malo. El dolor ni es bueno ni es malo, no tiene moralidad. Nosotros lo hacemos ver malo, que es otra cosa, ¿no? Pero el dolor viene, el dolor es parte de la vida, ¿no? Todo el mundo le duele, ¿no? El hecho de nacer duele, ¿no? Cuando un niño nace, sale del vientre de su madre, lo primero que hace es llorar. ¿Y llora por qué? Pues porque le duele, ¿no? Porque el hecho de que llore, ¿verdad? Que se le abran los pulmones, ¿verdad? Pues le duele. No es lo mismo estar adentro del vientre de la mamá y de repente salir y que todo se le abra, pues le duele. Nacer duele. O sea, el dolor es parte de la vida humana. No es bueno ni es malo, ¿no? El dolor no tiene esa connotación moral, ¿no? El dolor simplemente es inevitable. Es parte de la vida. Ese es el dolor, ¿no? El dolor es eso, es parte de la vida. Y por lo tanto tenemos que darle un sentido real a lo que es el dolor. El problema es que el dolor tiene una connotación negativa hoy día sobre todo, ¿no? Hoy día existe un gran problema, si lo pensamos bien, respecto al tema del dolor, ¿no? Hoy día la gente busca a toda costa huir del dolor, ¿no? Es lo que busca hoy día. Si ustedes lo piensan bien, la gente que busca hoy día, huir del dolor. Y curiosamente huye del dolor buscando, ¿qué cosa? El placer, ¿no? El placer. Entonces, ¿la gente qué hace? Lo que le causa placer, ¿no? La gente hace lo que le causa placer, lo que le da satisfacción. ¿Para qué? Para escaparse del dolor. Esto es lo que busca la gente hoy día. Que no le sale, pero es lo que busca, ¿no? De hecho, ustedes van viendo toda la propaganda en el mundo. ¿De qué trata? Del placer, ¿no? Si, por ejemplo, es la moda, por ejemplo, vestirse de tal manera, comprar tal cosa, tener tal objeto, tal aparato. En el fondo, ¿para qué es? Para que tú sientas placer y no estés sufriendo, ¿no? Es eso, ¿no? Incluso muchos sufrimientos son porque no tienes eso, ¿no? Pero el día que lo tienes, dice, tú vas a ser feliz, ¿no? O sea, en el fondo, si ustedes lo piensan bien, hoy el mundo busca el placer como un escape del dolor, ¿no? Hay gente que incluso dice, estoy triste, voy de compras, ¿no? Pues sí, porque en el fondo es escaparse, ¿no? del dolor, y se supone que yendo de compras es el placer, ¿no? Pero no es cierto, porque cuando regrese de compras, si tiene un problema, pues ahí va a seguir el problema, ¿no? El dolor sigue presente. O sea, el placer no evita el dolor. ¿Cuál es el problema del placer? Porque el placer no es malo en sí mismo. El problema es cuando el placer se vuelve algo egoísta para desentenderse de lo real, ¿no? Para desentenderse de la situación de nuestra vida, para desentendernos de nuestra vida. Entonces ese placer se vuelve egoísta y tiene connotaciones negativas, ¿no? Tiene connotaciones negativas. Dice el predicador de la Casa Pontificia, ¿verdad? Que se llama Raniero Cantalamessa. Él habla sobre esto y dice: el hombre busca desesperadamente separar a estos dos hermanos, el dolor y el placer. Busca aislar el placer del dolor, pero esto es inútil, porque es el mismo placer desordenado el que se vuelve contra él y se transforma a la larga en sufrimiento. Un sufrimiento que puede ser improviso y trágico, un sufrimiento que poco a poco se va distorsionando en la naturaleza y que va generando un cansancio y una náusea. Entonces aquí Raniero Cantalamessa tiene razón, ¿no? A veces el mismo búsqueda de placer es lo que nos da más dolor, ¿no? Lo que ahorita decíamos, ¿no? Cuando alguien dice, es que estoy triste porque no tengo el último teléfono, por ejemplo, celular, ¿no? Y estoy triste por eso, pues la búsqueda de placer por tener un teléfono te hace que tengas dolor, ¿no? Es eso. O es que yo quiero escaparme de mi realidad, pues sí. Entonces hay gente que se droga, ¿no? Por ejemplo, y se droga y es muy feliz mientras se droga, pero cuando termina su efecto, pues regresa a su realidad cruda, ¿no? Y aparte peor, porque aparte la droga pues trajo otras consecuencias, porque a lo mejor por drogarse lastimó a otro ser querido. O sea, el mismo búsqueda de placer, dice este autor, ¿verdad? Raniero Cantalamessa, dice, la propia búsqueda de placer consiste muchas veces en que tú te causes más dolor, porque es un placer egoísta, ¿no?
Es un placer en que tú tratas de escaparte de la realidad, en la que tratas de escaparte de tu situación, y en el fondo es tan egoísta que tú mismo terminas en otro dolor más grande. El placer no se aleja, el placer va de la mano del dolor, van juntos. Y a veces por quererse escapar del dolor, generas otros dolores indirectos, ¿no? Otros dolores de insatisfacción, otros dolores por los vicios, otros dolores que en lugar de transformarte, no te van renovando, ¿no? Entonces dice este autor, ¿cuál es el problema de hoy día? Pues que el hombre trata precisamente de escaparse, del dolor, y no, es inevitable. El dolor es parte de la vida, el dolor es parte de nuestra historia. Sí, es lo que ahorita yo les decía, ¿no? Cuando alguien nace, le duele. Es como si dijeran, no, cuando mi bebé nazca no quiero que le duela. Le va a doler, por supuesto, ¿no? Cuando alguien quiere caminar, le va a doler, ¿no? Un bebé que empieza a caminar, pues no es que pueda escaparse del dolor. Cuando empieza a caminar se cae, ¿no? Se raspa, llora. Es implícito. Si quiere caminar ese niño, tiene que enfrentar el dolor a veces, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Quiere aprender algo, pues le va a costar trabajo y le va a causar dolor de repente. Es parte de la vida. El dolor es parte de la vida. El problema está que nuestro mundo actual nos quiere hacer creer que nosotros podemos escaparnos del dolor. Eso es lo que nos hacen creer, ¿no? Incluso hay quien dice que la ciencia es el escape perfecto del dolor, ¿no? Porque con la ciencia, a la medida que avanza, pues vamos viviendo más, nos podemos salvar, ¿verdad? No podemos evitar la muerte prematura. Hoy día la ciencia, no digo que la ciencia sea mala, la ciencia es buena, pero hoy día hemos hecho como que la ciencia fuera lo máximo, ¿no? Que tiene la respuesta a todo, y la ciencia no tiene respuesta a todo, ¿no? Bueno, no puede ni siquiera todavía sacar una vacuna, porque necesita tiempo, ¿no? O sea, no es que la ciencia sea un acto mágico que solucione todo de golpe, ¿no? Pero nos hacen creer que la ciencia va a quitar el dolor del mundo. La ciencia no va a quitar el dolor del mundo, porque el dolor es parte de nuestra vida, es parte de nosotros, porque somos personas que a veces vamos a sufrir, ¿no? Somos personas que a veces nos topamos con nuestros límites, con nuestras dificultades, o que a veces incluso nosotros provocamos. El dolor es parte de nuestra vida, el dolor es parte de nuestra vida. Y a veces, por querer escaparnos del dolor, provocamos otros dolores implícitos, ¿no? Porque cuando queremos escaparnos del dolor, decíamos, es por un placer egoísta. ¿Y el placer egoísta qué produce? El placer egoísta produce a la larga otros dolores, ¿no? Cuando una mamá dice, ya no aguanto a mi hijo, ¿no? Ya no quiero estar con él, qué horror, ¿no? Y entonces me voy a dar a la fuga, ¿no? Se escapa para no estar con sus hijos. Pues sí, pero cuando regrese van a estar sus hijos, ¿no? Y si se escapó y lo dejó solo y al hijo le pasó algo, pues ya tiene un dolor extra, que ella misma ocasionó por no querer estar ahí, ¿no? Por no querer ayudar, por no querer estar pendiente, ¿no? Es el dolor entra en la vida, pero cuando queremos escaparnos de él con un placer egoísta, a la larga trae otras consecuencias, Y dice, ¿verdad? Raniero Cantalamessa más adelante, por ello, a fin de que no ocurriera que siguiendo a rienda suelta su egoísmo y su instinto, el hombre se destruyera del todo y destruyera a cada uno de sus prójimos, así el placer vemos cómo se adhiere como sombra en Cristo. Cristo rompió por fin esta cadena. Él cambió de la gloria que se proponía y soportó la cruz, a fin de que la muerte del Señor, a diferencia de los demás hombres, no fuera una deuda pagada por el placer, sino más bien algo que era arrojado contra el placer mismo, y así a través de esta muerte cambiando el destino merecido del hombre. Entonces dice, Cristo mismo sufrió el dolor. Bueno, y aquí habla de la cruz, pero si lo pensamos, Cristo sufrió el dolor desde siempre, ¿no? Cuando nació lo persiguieron, ¿no? Lo querían matar de niño, ¿no? Dolor. Cuando fue creciendo, ¿verdad? Y empezó su ministerio, su propia familia decía que estaba loco. Dolor, ¿no? Luego sus apóstoles lo abandonaron. Dolor. O sea, Cristo tuvo dolor, ¿no? Parte de la vida. Y finalmente sufrió en la cruz. Dice, ¿pero para qué murió Cristo en la cruz? Pues precisamente para eso. Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Para descubrir realmente el sentido del hombre. De tal manera que demostró, al unir el dolor de su vida, demostró que entonces el hombre debe de sufrir, pero debe de encontrarle sentido al placer. El placer no es malo, Cristo nunca condenó el placer, ¿no? Ni la Biblia lo condena, ¿verdad? Jamás lo condena. El problema es el placer egoísta, ¿no? Ese es el dolor. Y entonces dice, Cristo al resucitar inauguró un nuevo género de placer, que no procede del dolor como su causa, sino que lo sigue como su fruto. Cuando hay un placer honesto, por ejemplo, dice él, el placer de generar la vida,
el placer por el arte, el placer por la creatividad. Ese placer es bueno, ¿no? Cuando alguien disfruta la vida, ¿no? Cuando alguien disfruta estar con una persona, eso es bueno, ¿no? Cuando alguien disfruta una obra de arte, cuando alguien disfruta la creatividad, eso es un placer bueno. Pero cuando es un placer, cuando yo me quiero alejar de mi responsabilidad, cuando supuestamente me voy a alejar del dolor, ese es un placer malo, porque ese te está destruyendo, te está acabando. Por eso Cristo vino a tomar ese dolor para convertirlo en un placer bueno. El problema es que nosotros pues, somos un poquito tercos, ¿verdad? Y no entramos bien, ¿no? Pero mis hermanos, el dolor es parte de la vida. El dolor no es algo que nosotros podamos quitar nunca. Nadie nos va a quitar el dolor, nadie. Y cuando aparentemente lo quitamos, con el paso del tiempo sale. Cuando hay un placer egoísta de no querer afrontar la realidad o de quererse escapar de lo inevitable, mis hermanos, va a regresar el dolor. El dolor no podemos escapar. El dolor es parte de nuestra realidad, siempre. Nadie puede escapar del dolor definitivamente. El dolor siempre está presente, siempre. Y si es el placer egoísta, peor, va a traer más dolor, va a traer más vacío, va a traer más circunstancias complicadas en la vida. Entonces, Cristo quiere enseñarnos que el dolor es inevitable y podemos transformar nuestra vida a partir de esto, ¿no? Entonces, de entrada, pues esta bienaventuranza hace referencia al dolor. O sea, el dolor es parte de la vida, de entrada, ¿no? El dolor es parte de la vida. Y nos toparemos con el dolor de alguna manera. Sin embargo, Cristo dice, dichosos, bienaventurados los que lloran, o sea, bienaventurados los que sufren. Y uno dirá, pero ¿por qué Cristo dice que somos bienaventurados si sufrimos? ¿A qué se refiere esto, no? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esta situación? Dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Por un lado, está diciendo Jesús, no importa cuál sea tu dolor, tú vas a encontrar un consuelo, no importa. De entrada hay una promesa aquí de consuelo. Quiere decir que tú, a pesar del dolor que sientes, a pesar de la fragilidad que vives, encontrarás siempre un consuelo. El creyente, entonces, sabe que por más difícil que sea su vida, el creyente sabe que por más complicada que sea su historia, siempre va a encontrar un consuelo. Siempre va a encontrar un consuelo. Siempre. No importa la dificultad que pase, siempre hay un consuelo. Siempre hay un consuelo. Pero esa es una persona que cree, ¿no? Y entonces va a ser dichoso porque sabe que al final de todo hay un consuelo, ¿no? Y entonces va a saber que su vida sí, se topa con el dolor, es parte de la vida, pero a pesar de que eso, vea esta situación, siempre el dolor lo transforma con algo nuevo, ¿no? Es parte de la vida. Y es dichoso, ¿en qué sentido? No es dichoso porque le duele, porque se topó con una desgracia, no. Es dichoso porque sabe que aunque está viviendo una situación de dolor hoy, ese dolor no es definitivo, porque al final va a tener un consuelo. El dolor es parte de la vida, y así como el dolor es parte de la vida, el consuelo también es parte de la vida. Esa es la dicha. Hay personas que pueden vivir, como decíamos ahorita, desesperadas por su dolor, arrojadas al sinsentido de la vida. Hay personas que querrán escaparse del dolor y de todos modos el dolor los va a atrapar, va a frustrar su vida. Pero hay personas que dice Cristo, ¿verdad? Este es el reto para nosotros, que podemos nosotros ser dichosos en el dolor y decir, no importa, me topé con la muerte de alguien, pues sí, me duele, claro, ¿no? Y lloro, porque ahí dice Jesús, no dice que no lloremos, lloramos, no sé, un ser querido, claro. Y sin embargo soy dichoso, digo, pero aunque haya muerto y lo extraño, yo sé que al final de todo va a triunfar la vida, va a resucitar. Yo estoy confiado en eso y eso me hace ser dichoso. Dichoso no significa que esté riéndome, ¿no? Dichoso significa que aunque estoy llorando, me fortalezco y digo, esa persona va a salir adelante, o sea, va a vivir. Es que tengo un problema, sufrí una injusticia y lloro ahorita. Bueno, pues sí lloro de coraje, de tristeza, de impotencia. Sin embargo, yo sé que esta injusticia al final va a cambiar. No importa, no sé cuánto tiempo vaya a tardar. Yo sé que esta injusticia que estoy viviendo hoy va a traer algún día un consuelo. Va a haber un consuelo. Dios no me va a dejar en esta injusticia. Dios me va a ayudar. Dios siempre ayuda. Y por eso dice, dichosos los que lloran. ¿En qué sentido está su dicha? La dicha no significa entonces que esté contento ahorita porque llora, no. Es dichoso porque sabe que por más injusto que esté viviendo algo, por más difícil que esté pasando una situación, sabe que Dios no lo va a dejar, sabe que Dios lo va a consolar al final de cuentas. Eso es la dicha. No importa qué estés viviendo, no importa qué dolor estés pasando, hoy Dios te va a responder, siempre, Dios siempre responde. Dios siempre responde, no sabemos cómo, Dios va a responder siempre, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta en la Biblia, hay muchos, ¿verdad? No es que lloren, pero hay muchos que sufren injusticia, ¿no? Véanlo ahí en la Biblia, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el siervo doliente, ¿no? En el profeta Isaías, ¿no? Un hombre, ¿verdad? Que no tenía aspecto humano, que fue golpeado, pero al final sale vencedor, ¿no? Sale vencedor.
El ejemplo de la casta Susana en el libro de Daniel, ¿no? Esta mujer que era casta, que era buena, y unos viejos, ¿verdad? Y en el capítulo 13 de Daniel, ¿no? Que quieren aprovecharse de ella y ella no se deja, ¿verdad? Y la acusan falsamente para que la maten. Y al final de cuentas, Dios le hace justicia. Mis hermanos, no hay nada de injusto que nos haga alguien, nadie, sin que Dios no nos consuele. Y digo, a lo mejor estoy sufriendo ahorita, a lo mejor me están criticando por algo que no es cierto, ¿no? Me están levantando un falso, ¿no? A veces nos levantan falsos, hay gente que nos levanta falsos, hay gente que nos dice de cosas, y sí, lloramos en el sentido de que nos duele, nos frustra. ¿Cómo es posible que esta persona me haya levantado este falso, no? ¿Cómo es posible que esta persona me haya dicho aquello, no? ¿Cómo es posible que hayan creído aquella mentira, no? Es una injusticia, pero yo les aseguro que al final, dichoso el que llora porque será consolado. Dios nos va a consolar, Dios no nos va a dejar en el sinsentido, Dios siempre responde. Pero claro, esto es una experiencia de fe, ¿no? A Jorge ahorita yo lo estoy diciendo y va a decir, ay, el padre está medio loco porque pues yo estoy sufriendo una injusticia, ¿a poco Dios me va a consolar? Pues sí, si usted tiene fe, Dios le va a consolar. Usted tiene dos opciones en la vida: que sea dichoso ahorita que llora o que se amargue. Tiene usted dos opciones en la vida. Dios le va a ayudar siempre, independientemente. Pero si usted se amarga, a lo mejor se va a perder la oportunidad de ver la acción de Dios. Pero usted dice, bueno, pues sí, me duele, pero Señor, ayúdame a llevar esta circunstancia difícil. Yo le aseguro que Dios le va a responder. Dios responde siempre. Dios nunca nos deja solos, Dios siempre está con nosotros. No importa la desgracia, la dificultad que hoy viva, el hombre sabe que encontrará un consuelo, sea lo que sea. A lo mejor ahorita alguien de edad que está viendo esto, pues a lo mejor dice, no, pues tengo este problema, me siento mal, me siento triste, me siento decaído y estoy llorando espiritualmente. Sea dichoso y diga, Dios me va a consolar, no sé cuándo. Porque lo único malo pues es que Dios tarda, ¿verdad? Dios tiene sus tiempos. Pero Dios siempre actúa, Cuando menos lo piense, cuando usted vea al pasado, va a decir, pues ¿quién dijera que de eso salió esto bueno, ¿no? ¿Quién dijera que de esa desgracia o de este dolor que tuve hace muchos años salió esto bueno? Incluso a lo mejor si usted lo piensa ahorita bien, piénselo y a lo mejor va a decir, pues sí es cierto, yo cuando tenía tantos años, ¿verdad? Me pasó aquella desgracia y gracias a eso, con el paso del tiempo, me transformé o saqué un beneficio, saqué un fruto. Dios siempre saca algo bueno, aunque sea una desgracia, porque Dios nos consuela siempre. Dios nunca nos deja sin sentido en la vida. Dios siempre ayuda, Dios siempre está con nosotros. No vaya a creer que Dios lo va a abandonar en su dolor, ¿no? Por eso dice Jesús, dichoso. O sea, ¿por qué soy dichoso? Porque sé que Dios no me deja solo, porque sé que Dios me va a consolar, porque sé que Dios siempre está conmigo, siempre está conmigo. A eso se refiere la bienaventuranza. Y entonces, claro, es algo difícil, claro, es algo complicado, claro. No está diciendo Jesús que sea fácil la bienaventuranza, pues no, está complicada. Pero usted decide si quiere ser dichoso o no, o quiere ser amargado. Ahí hay de dos opciones, ¿no? Y este tema del consuelo para los que lloran va indirectamente con otro texto de la Biblia, ¿verdad? Si leemos, por ejemplo, el profeta Isaías 61:2, profeta Isaías 61:2, me lo voy a anotar aquí para que lo tengan. Isaías 61:2, ¿no? Ahí está. Entonces usted lee Isaías 61:2, que lo encuentro yo. Ahí ofrece un pequeño punto sobre el consuelo para el que llora, indirectamente, ¿no? Y que la bienaventuranza va en referencia a esto, ¿no? Dice Isaías 61:2. Bueno, lo voy a leer desde el 1. Dice, el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, y me ha ungido Yahvé, para anunciar a la buena nueva a los pobres, para vendar los corazones rotos, para pregonar la liberación a los cautivos y a los reclusos la libertad, para pregonar el año de gracia del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar, aquí lo dice, ¿no? Para consolar a los que lloran, para consolar a los que lloran. Entonces aquí el profeta, ¿verdad? Dice que Dios lo ha ungido, ¿verdad? Está toda su misión, y entre todas sus misiones dice, hay que consolar a los que lloran, a los que lloran. Ahí lo dice el profeta Isaías, hay que consolar a los que lloran. Y entonces aquí está la clave de todo. Quiere decir que esta bienaventuranza de Jesús está ligada al profeta Isaías 61:2. Consolar a los que lloran, dice el profeta Isaías. Y entonces, ¿a quién está hablando aquí? ¿Quiénes son los que lloran en el profeta Isaías? Pues se refiere a la intervención de Dios, ¿no? Que viene a cambiar las condiciones de vida, ¿no? Que viene a levantar a las personas. Cuando el profeta Isaías escribió este texto, fue cuando el pueblo de Israel regresó del destino, ¿no?
regresó. Estaban desterrados en Babilonia, acordémonos, regresan a Jerusalén y todo está destruido, pobreza por todos lados, una cosa terrible. Y en ese momento dice: voy a consolar a los que lloran. O sea, ¿quién es el profeta? El profeta es el que viene a consolar a esos que lloran, porque dicen: pues no tengo casa, no tengo dónde vivir, hay que empezar a construir desde cero. Pues esos son los que lloran, la injusticia, ¿verdad? Los desterraron, regresaron a su tierra y resultó que ya no había nada, porque ahí quedaron muy poca gente, ¿no? Todo abandonado, todo destruido. Pues ¿quién no va a llorar? Imagínense que usted estuvo viviendo en un lugar, dice: ya va usted a su patria, y cuando llega a su patria es un asco, todo destruido. Pues ¿a quién no le dan ganas de llorar? Bueno, pues el profeta Isaías dice: he venido a consolar a los que lloran, a los que están sufriendo este dolor, la opresión, el desánimo, las tribulaciones de la vida. Yo vine aquí a darles consuelo. Ahí vengo a darles el consuelo, vengo a fortalecerlo. Tú puedes reconstruir tu ciudad, tú puedes reconstruir tu hogar, tú puedes reconstruir una nación. No te rindas. El profeta viene a consolarlos no solamente a decirle: ay, pobrecito, no, a consolarlos, a animarlos, a llenarlos de fuerza, a llenarlos de vitalidad, a transformar su vida. No pueden seguir como antes, ahora se transforman totalmente, ¿no? Ahora se renuevan totalmente su historia. Yo vine a consolarlos, vine a darle sentido a su vida. Eso es el consuelo. Consuelo no nada más es decirle a alguien: ay, pobrecito, no. Consuelo es darle sentido a la vida de alguien. Entonces, si Dios me va a consolar, ¿qué significa? Que a pesar de las injusticias, Dios va a darle sentido a mi vida, va a sacar algo bueno de eso. Así como el pueblo de Israel, con el paso del tiempo, reconstruyó su ciudad. Recibieron el consuelo. ¿Qué tal si el pueblo de Israel se hubiera quedado ahí llorando todos los días? Pues no hubieran hecho nada. No, aquí Dios viene a consolarlos, viene a darle sentido a su existencia, que realmente vayan transformándose, ¿no? Que sean consolados, ¿no? Y conste que dice el verbo: serán consolados. O sea, ¿quién les va a dar el consuelo? Dios les va a dar el consuelo. No es que ellos se consuelen solos, no es que ellos solitos le encuentren sentido a su vida, porque no dice: dichosos los que lloran porque solitos se van a consolar. No, van a recibir el consuelo de parte de Dios. El consuelo lo van a recibir de parte de Dios. Y entonces Dios les va a dar la justicia, Dios les va a dar lo necesario, y esa tristeza, sin que ellos se den cuenta, se transformará en alegría, porque Dios siempre actúa. Y aquí entonces decíamos, tenemos dos cosas: o nos amargamos o nos volvemos dichosos. O nos amargamos o le vamos encontrando sentido a nuestra vida. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué es lo que queremos? Esto es una prueba de fe, ¿eh? Digo, aquí yo lo hablo muy sencillo, ¿verdad? Muy pequeñito, pero piense usted, ¿no? Usted tiene el desafío de hoy de decir: estoy sufriendo por esta injusticia, estoy sufriendo por esta situación, y sin embargo, Dios me va a consolar. Dios le va a dar sentido a mi vida. Le voy a encontrar un nuevo sentido a mi vida con esto que estoy viviendo. Pero usted decide. ¿Quiere que Dios la consuele o quiere vivir amargada? O sea, uno vive, uno decide en esta vida: ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo me quiero transformar? Pero es cosa mía. Si usted no se quiere cambiar, nunca va a cambiar. La bienaventuranza es para alguien que tiene fe, ¿eh? Al que no tiene fe va a decir: padre, está loco. Bueno, pues sí, no tiene usted fe. Si usted tiene fe, pues va a decir: pues me voy a arriesgar, y voy a decir: pues sí, en este dolor yo sé que Dios me va a ayudar. No sé cuándo, pero me va a ayudar. Y yo le aseguro que en unos años, cuando menos me cuenta, ni se va a dar cuenta, Dios ya le ayudó. Y cuando voltee para atrás va a decir: ay, es cierto, Dios me ayudó. Ay, todo lo que me hicieron, desgraciados, ¿verdad? Y sin embargo salió adelante. Dios siempre actúa. Pero pues es cosa de fe, ¿no? Es cosa de dejarnos abandonar en las manos de Dios. Y Dios le va a dar sentido a su vida. Eso le va a dar sentido a su vida. Bueno, siguiente bienaventuranza, ¿verdad? Porque si no, nunca acabamos. Bienaventurados los mansos, porque de ellos poseerán en herencia la tierra, ¿no? Entonces, ahora vienen los mansos. ¿Qué significa manso? Manso no quiere decir menso, ¿verdad? Porque algunos dicen: ay, no, medio menso este. No. Manso. Estamos hablando de una virtud, ¿verdad? La mansedumbre. La palabra manso, que nosotros traducimos por manso, pues significa alguien sosegado, dulce, bondadoso, ¿no? Pacífico. Un manso es una persona no violenta, ese es. El que no devuelve el mal con otro mal, ese es un manso. La mansedumbre es eso: cuando el otro puede ser violento, yo le devuelvo con un bien las cosas. Eso es, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene una actitud apacible delante del mal del otro, ¿no? Que sí, a lo mejor visto así, pues alguno podría decir, pues negativamente, ¿verdad? Algunos dirían: pues el manso es bonachón, ¿verdad? Que deja que le hagan lo que quieran. No, es que no es eso.
Porque hay que entenderlo, ¿no? Porque cuando dicen, ay, mira cómo aguanta este menso, ¿no? Y le dicen y le hacen y sigue aguantando. ¿Cómo es posible que esté aguantando, no? Pero no es que aguante porque sea menso, no. Está aguantando por otra razón. El manso sí es el que rechaza la violencia, pero por otra cosa. ¿Por qué rechaza ser violento? ¿Por qué rechaza ser agresivo? ¿Por qué rechaza hacer el mal a otra persona? Pues porque cree en el amor. Esa es la cosa. El manso es sí el que parece que se deja de todo, pero no se deja de todo. Es el que está respondiendo con amor. Ese es el manso. Cuando hablamos entonces de la mansedumbre, estamos hablando de esa actitud, ¿no? Del que cree en la fuerza del amor. Y sí, pues a lo mejor es mal visto, decíamos, ¿no? Porque va a decir, se deja de todo, ¿verdad? Se deja aplastar, parece que ni es un ser humano, ¿verdad? No tiene ni edad, ¿verdad? Cómo lo están pisoteando todo, es un dejado. Pues sí, pero puede decir que sea un dejado, o puede ser que sea alguien manso, ¿no? Y que diga, yo opto por el amor. O sea, no estoy diciendo que todos los dejados sean mansos, ¿no? Pero muchos pueden optar por él. Que si usted lo piensa, pues es una virtud que no le gusta vivir a nadie, ¿no? Porque cuando a alguien le hacen algo, que es lo que le dicen, no te dejes, ¿verdad? Desquítate, ¿no? La ley del más fuerte, ¿no? Esa es la ley del mundo, ¿no? Pues Jesús dice, no. Aquí tenemos una nueva ley, y la ley es la de la mansedumbre. El Evangelio propone, y la revolución que Jesús propone, entonces, ¿cuál es? Que no podemos devolver mal por mal. Es eso. Eso es ser manso, el que dice, yo renuncio a responderle mal a aquel que me hizo el mal. Eso es. Y entonces voy a detener la violencia, no con más violencia, porque la violencia no detiene la violencia, ¿no? Cuando alguien me hace algo y yo me desquito, eso no detiene nada, ¿no? Al contrario, genera más violencia, la espiral de la violencia crece, ¿no? Ah, me golpeó, yo también le voy a dar su calentadita, voy y le pego y voy y me peleo. Pues sí, pero a lo mejor hoy le pegué, al rato el otro se va a querer desquitar conmigo, ¿no? Y me la va a regresar. O sea, la violencia no soluciona la violencia. Si alguien es violento conmigo y yo le respondo violentamente, no resuelve nada, ¿no? Si alguien viene y me grita y yo le grito también, no resuelve nada. A lo mejor salimos peor, ¿no? Porque si el otro vino y me dijo y yo le contesté con otras cosas más feas, el otro se va a dar por ofendido, ¿verdad? Y crece la violencia. O sea, la violencia no resuelve violencia. La violencia no detiene la violencia. Es una tontería, ¿no? Cuando alguien dice, hay un problema, ¿verdad? Hay que hacer una guerra. La guerra no resuelve nada. Vean ustedes todas las guerras del mundo. Las guerras nunca resuelven nada, ¿no? Ha habido revoluciones a lo largo de la historia, según para detener injusticias, y lo único que generaron fue otro tipo de injusticias. Véanlo, ¿no? Véanlo, no es que hay una revolución y se arregló todo. No es cierto. No es cierto. Si estos eran unos desgraciados, los que siguieron fueron peor, ¿no? Véanlo usted, pues véanlo nada más en la historia de México, ¿no? O sea, la Revolución Mexicana se supone que era para el bien de los demás, de los débiles, de las tierras, y los efectos de la revolución, si los vemos hoy, pues no están tan peor que antes. La revolución fue una guerra absurda que al final no resolvió nada, ¿no? O sea, claro que se van a enojar algunos patriotas por lo que estoy diciendo, pero la guerra no resuelve nada. Solamente genera otras injusticias, genera otros poderosos, pero no genera ninguna pacificación, no genera nada, ¿no? Si hoy seguimos viviendo injusticias, pues fue porque eso no soluciona nada, ¿no? Y véanlo en cualquier parte del mundo pasa lo mismo. La violencia no resuelve la violencia, en ningún lado, ¿no? Nunca. Siempre es eso. Entonces, Jesús trata de dar a entender que entonces, la única manera de frenar la violencia, ¿cuál es? El amor. Eso es lo que está diciendo Jesús hoy. Bienaventurados los mansos significa, es alguien que acaba de descubrir que la única manera de destruir el mal, la única fuerza que puede neutralizar el mal, es el amor. Cuando usted ama a una persona. El otro viene a gritarle y usted, pues no pelea, no le contesta mejor, ¿no? Usted lo neutraliza, ¿no? Porque ya no hay discusión, porque ya no hay pelea, porque ya no hay fuerza, no. Eso es el manso, ¿no? El que dice, voy a destruir la violencia con el amor. Eso es el manso, ¿no? Cuando dicen, bueno, ya, o sea, ¿qué gano yo con responderle con una otra grosería? Pues ya mejor le respondo con algo bueno, ¿no? Mejor le respondo más amable, ¿no? No me exalto, no me exaspero, no le grito. Evitamos esto, ¿no? Se evitan muchos problemas. Es que siempre viene y me grita, siempre me agrede, me anda haciendo aquello, y yo de repente, pues no le digo nada, no digo ya, que siga. Pues ya no hay más violencia, ¿no?
detuve la violencia de esa persona, porque mejor si yo le respondo o yo le hago igual otra cosa, pues mejor me la regresa, ¿no? Y es la espiral de nunca acabar, ¿no? Pero el que dice, no, ya, no voy a responderle por amor, ¿no? Por amor. Porque aquí lo importante es, no solamente no le respondo, no porque digo, ya no. Porque hay gente que dice, ya no quiero problemas, ¿no? No. Cuando digo, pues porque amo a esa persona, punto. Por el amor, por el bien de todo, por el bien de la familia, porque amo a mi familia. ¿Qué gano yo con responderle? Mejor no le respondo. Pues el amor. Y entonces descubre, ¿verdad? El manso descubre que en medio de un mundo de violencia, la única manera de frenar al violento es amándolo. Porque la ira, la agresión, no resuelve absolutamente nada. No resuelve nada. Cuando alguien responde entonces sin agresión, transforma el mundo, ¿no? Y si lo piensa bien, no solo transforma el mundo, sino implica que es una persona mucho más fuerte, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que el que no responde con violencia es un debilucho. Pues si lo piensa bien, no es un debilucho. Eso no es un débil. Una persona que es capaz de contenerse y de demostrarle amor a aquel que le está haciendo daño, ese es más fuerte que el que es violento, ¿eh? Porque violentos todos, ¿no? Si ahí también me dicen algo, yo ahí voy y le voy a partir su mandarina en gajos. Bueno, pues eso lo hacen todos. Pero alguien que diga, no. Yo no voy a golpearlo. Yo mejor voy a respetarlo. Mejor le voy a dar otra oportunidad. Eso no lo hace cualquiera. Eso sí es de valientes. Valiente no es el que va y me pegó y yo le regreso. Eso lo hace todo el mundo. Eso no es de valiente. Es lo que todo el mundo hace. El que dice, no, yo no le voy a responder porque amo a esa persona. A ese sí es de valiente porque fue capaz de contenerse. Porque no quiere decir que porque el otro le hizo algo, no le dolió. No, sí me dolió y sin embargo yo no le voy a responder igual. Voy a ser más paciente con él. Al otro lo desarmo, ¿no? Lo desarmo. Porque estoy descubriendo entonces que el amor transforma la vida del hombre, ¿no? Que aquel que viene a maldecirme y yo lo bendigo, eso es de valientes, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Eso no lo hace cualquiera. Cualquiera va y lo maldice, pero el que dice, no, yo lo voy a bendecir, eso es de valientes, no lo hace cualquiera, ¿no? Eso no es de cualquiera. Sí, a los ojos del mundo, porque el mundo es un mundo violento, es un tonto. Pues usted lo piensa bien, no es un tonto, es un valiente, porque usted no tiene las agallas de hacer eso. O usted tiene las agallas de decir, yo voy a frenarme. No, entonces el valiente es él, usted no es un valiente, porque usted prefirió guiarse por sus impulsos, ¿no? Usted prefirió esclavizarse con su violencia, porque la violencia en el fondo es una esclavitud. La violencia es una esclavitud, si lo piensa bien, ¿no? Yo soy agresivo, el otro es agresivo, yo me dejo guiar por la agresión de los demás, soy esclavo de la violencia, ¿no? Me dejo guiar por lo que el otro hace, me dejo guiar por lo que el otro dice, pero no soy capaz de dominarme, entonces no soy tan libre, ¿no? El que responde con violencia quiere decir que es igual de esclavo que el otro, ¿no? Porque está dependiendo de la violencia del otro. Cuando alguien dice, yo puedo ponerle un freno a mi violencia, entonces quiere decir que ha descubierto que él no es esclavo de la violencia, ¿no? Y ha descubierto que es capaz de amar. ¿Y qué es amar? Que esto es muy importante. Cuando hablamos de que el manso opta por amar al otro, ¿qué significa amar? Amar no es un sentimiento. Cuando alguien dice que amar es un sentimiento, bueno, obviamente, si viene y me dice una grosería, pues sentimental, ¿verdad? Un sentimiento pues que se pudra, ¿verdad? Como viene me ofende. Sí, pero es que el amor no es un sentimiento. Si el amor es un sentimiento, pues sí, no va a responder así. El amor no es un sentimiento. El amor es sobre todo una llamada, un estilo de vida. El amor no es un sentimiento, porque los sentimientos cambian, van y vienen. El amor no puede ir y venir. El amor es una llamada a tener un estilo de vida, una actitud con el otro. Y entonces, aunque el otro me ofenda, yo voy a responder con una ofenda. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado a descubrir el valor de la otra persona. A lo mejor él no ve mi valor, pero yo sí lo veo. Y yo no le voy a responder igual. Y no solamente eso, sino descubro lo que Dios necesita. Si el otro viene con agresión a mí y yo digo, ¿qué querrá Dios para el otro? Pues entonces mi respuesta va a ser distinta. ¿Dios querrá que yo vaya y me pelee con el otro? No. Pues a lo mejor el otro viene de agresivo porque es un pobre miserable, con todo con sus sentimientos bajos, ¿verdad? Que no es capaz de amar, que no es capaz de nada, que es una persona embustera, egoísta. ¿Qué querrá Dios que yo haga con esa persona? ¿Que lo golpee? ¿Dios querrá que yo lo ofenda a ese pobre hombre miserable que no tiene la autoestima alta? ¿Eso querrá Dios? No.
Yo creo que Dios lo que quiere es que lo entienda, ¿no? Y para entenderlo, pues mejor no le respondo con violencia, ¿no? Eso es un reto, ¿no? Creo que cada bienaventuranza va haciendo peor, ¿verdad? Porque la de llorar, pues ya estaba dura, pues eso está peor, ¿no? Porque entonces quiere decir que la bienaventuranza es todo un proceso de vida, ¿no? Primero hay que hacerse pobre, ¿no? O sea, confiar en Dios, depender de Dios. Luego descubrir que hay dolor y que el dolor es parte de la vida y que yo debo estar alegre porque Dios me va a ayudar en el dolor. Y ahora descubro que no solamente tengo que ver que el dolor es parte de mi vida, sino que cuando el otro me causa el dolor debo de ser manso y debo de descubrir lo que el otro necesita. ¿Qué es lo que Dios quiere para el otro? ¿Cómo debo de aceptar al otro desde los ojos de Dios? Eso es lo que pide, ¿no? ¿Para qué genero venganza? El manso que sabe responder con amor se da cuenta que la venganza, que la violencia, pues en el fondo ¿qué genera? Vacío, frustración. Una persona violenta, de por sí, ¿no? Es una persona violenta, es una persona vacía, ¿no? Frustrada, ¿no? Porque no es capaz de resolver algo por otro camino, lo quiere resolver ¿cómo? Con la violencia, ¿no? Una persona violenta en el fondo es una persona vacía, frustrada, ¿no? Porque no encuentra otro camino para resolver un problema más que ¿cómo? Con la violencia, ¿no? Me enojé, me hizo esto, le voy a gritar, le voy a decir, ¿no habrá otro camino? No hay otro camino. Está frustrado. Algo ha pasado en su vida que no puede descubrir otro camino que lo complemente. En cambio el manso dice, no sé, hay otro camino, el amor. Y si este hombre vive frustrado y vacío, ¿yo por qué voy a hacerme frustrado y vacío como él? El amor llena, el amor transforma, ¿no? La venganza deja al hombre desnudo, ¿no? Deja el corazón desprotegido, deja el corazón vulnerable. La venganza nos deja vulnerables frente a los demás, porque el día que usted le haga algo a una persona, esa persona va a buscar cómo se le va a pagar. Usted está vulnerable, no sabe ni qué día ni a qué hora le va a hacer algo. Pero si usted le responde con amor, el otro no sabe ni qué hacerle. Sí, pues, ¿qué le digo? Pues sí, no me respondió como yo quería, ¿no? Peleó como yo hubiera querido, ¿no? Pues usted le pega, va a decir, pues ya me pegó, pero ahora cuando menos no se lo imagine le voy a golpear. Sí, la venganza nos deja vacíos, mis hermanos. La venganza nos hace vulnerables. La venganza nos autodestruye porque nos va carcomiendo por dentro, ¿no? La persona que se venga va carcomiendo su interior, ¿no? El odio nos va carcomiendo, el odio nos va quitando todo, ¿verdad? El odio nos va disminuyendo totalmente. El odio nos destruye y nos deja vacíos, nos deja vulnerables. Cuando alguien dice, yo voy a ser manso, ¿qué está diciendo en el fondo? No voy a dejar que mi corazón quede desnudo. No voy a quedar vulnerable, no voy a destruirme a mí mismo, porque yo valgo mucho. En el fondo, el manso que responde por amor significa que reconoce el valor que él tiene. Usted vale mucho, ¿por qué va a responderle con venganza al otro? No vale la pena, ¿no? Además, la respuesta que yo le dé al otro es mi decisión. Si el otro es violento, pues que sea violento. ¿Yo por qué voy a caer en su juego de violencia, no? ¿Yo por qué voy a caer en su juego de violencia? O sea, si el otro quiere ser agresivo, pues sea agresivo. ¿Yo por qué voy a ser agresivo como él? ¿A poco dependo de lo que el otro hace? ¿Verdad que no? Pero a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? A veces dice, no, pues me la hizo, me la paga. No. Tú vives en el odio, pues yo vivo en el amor. Ayúdame, Señora, a demostrar esto, ¿no? Y puede pasar, ¿no? Puede pasar. Hubo un caso muy curioso que voy a contar, que no es de esta parroquia, para que no anden buscando ver a gente por aquí, ¿verdad? De otro lado. Que los papás se separaron por problemas que tuvieron. Y sin embargo, que se separaron, vivían en la misma casa. En cuartos separados, claro, ¿no? Vivían en cuartos separados, pero vivían en la misma casa. Y uno de los hijos fue y se enojó y dijo, es que ¿por qué sigue viviendo ahí mi papá? ¿No? ¿Por qué sigue viviendo ahí mi papá? Pues si fue un desgraciado, hizo esto, ¿por qué sigue viviendo ahí? ¿Por qué mi mamá lo deja que siga viviendo? Y no solamente lo deja vivir, mi mamá todavía le hace de comer. Si se enferma, lo cuida. Si es un barbaján, mi papá, ¿cómo es posible que se hayan divorciado y siguen viviendo en la misma casa? Cada quien con su ritmo de vida, claro, ¿no? Pero mi mamá le deja la comida. Mi mamá le deja todo, ahí está, ¿no? Le deja todo. ¿Por qué mi mamá no lo deja? ¿Verdad? Y decía, padre, hable con mi mamá, dígale que lo corra a este viejo infeliz que es mi padre, ¿verdad? Yo dije, bueno. Y le dije, pues es que tu mamá es más valiente que tú, ¿verdad? Porque tu mamá es mansa, ¿verdad? Esta señora, ¿verdad? Vivía la mansedumbre, ¿no? Porque sí, a lo mejor se separaron, dejaron de ser esposos, ¿sí? Porque las situaciones de la vida, la violencia, la agresión, lo que ustedes quieran,
se separaron. Pero la casa eran los dos. Y la mamá, la esposa decidió, aunque ya no eran esposos, decidió no vivir en el odio, ¿no? Porque hay quien vive en el odio, ¿no? Y decide vivir odiando toda su vida. ¿Cuántas parejas no se divorcian y viven odiándose, ¿no? Y lo demandan, le dicen y hacen cada cosa, ¿no? Siempre lastimándose, siempre hiriéndose, ¿no? Pues estos se separaron. Y la mamá decidió, la esposa decidió no odiar a su esposo. ¿Por qué lo va a odiar? ¿Por qué lo va a odiar? Porque se separaron, porque ya no se entendía. ¿Por qué lo va a odiar? La mamá decidió y dijo, la esposa dijo, yo no lo voy a odiar. Pues para empezar es el papá de mis hijos, punto. Esta casa la construimos entre los dos. O sea, tenemos de aquí, los dos viven con su vida, ¿no? Pero yo no lo voy a odiar. Yo no lo voy a odiar. Y si necesita algo, ya mi esposo, ya me acompaña, ya nada, cada quien tiene su vida. Pero yo le doy de comer, ¿por qué? Yo decidí amar a este señor, punto. Yo lo decidí amar. ¿Qué gano yo con odiarlo? Y todos los días pensar y decir, ay, mugre viejo, ¿qué gano yo con eso? ¿Qué gano todos los días recordando los actos amargos que tuve? Nada. Yo decidí amar. Eso es de valientes. Para demandarlo está todo el mundo. Para vengarse y pensar cosas malas de él está todo el mundo. Esta señora hizo más cosas. Yo le dije, mira, pues tu mamá es más valiente que muchas señoras del mundo. Si tú quieres una mamá que esté amargada, que todos los días esté hablando mal de tu papá, que todos los días esté despreciándolo, pues no sé por qué. ¿No prefieres una mamá que esté contenta, que es capaz de amar? Yo creo que ella te está poniendo un ejemplo de lo que tienes que hacer. Tú estás despreciando más a tu papá que tu mamá, que es la que más sufrió, ¿no? Más bien tú tendrías que decir, pues es mi papá también, ¿no? Y pues ella tiene su vida y vive aquí, bueno, pues es un huésped, ¿verdad? Pero pues es mi papá y yo lo voy a respetar porque es mi papá. Digo, más bien en lugar de pedirle a tu mamá que lo corra, más bien tú deberías de correr esos sentimientos, deberías de correr esas actitudes negativas de tu corazón y dejar que tu corazón ame como tu mamá ama. Porque tu mamá tiene un ejemplo, es valiente, es capaz de amar aún en la decepción, es capaz de seguir amando a ese señor aunque la defraudó. Lo ama, decidió amarlo. Sí, a los ojos de los demás puede parecer tonta, pero ella decidió amarlo. ¿Cuántas personas yo no he visto, verdad? Que se separan y no, un odio terrible, ¿no? Terrible contra su esposo. Ojalá esto y buscan cómo dañarlo. Y toda la vida en su interior una amargura. ¿Esa será la vida? Esa violencia interior que tiene porque se separó. Esa actitud de decir, mi esposo lo voy a cuidar. Digo, a lo mejor no todo va a pasar lo mismo, no estoy diciendo que es el mismo caso, ¿no? Pero a lo mejor digo, bueno, ¿qué gano yo con odiar a esa persona? A ver, ya me separé, ya me divorcié, no funcionamos. Bueno, ¿qué gano yo con todos los días pensar mal en esa señora o en esa señora, no? Ay, mugre vieja, ¿para qué me fijé en ella? Para que muera. ¿Qué gano yo con eso? Es violencia que solamente genera más violencia. Violencia que me deja más vacío. O sea, cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, y a la primera diremos, pues qué tontería dice Jesús. ¿Cómo voy a amar al que me hizo daño? ¿Cómo no voy a ser violento con el que es violento conmigo? Pues sí, porque descubro que hay algo más valioso que la violencia. Algo más fuerte que la violencia. Y algo más fuerte que la violencia es el amor. Porque el amor me da paz. El amor me da tranquilidad. El amor me da armonía en mi vida. La violencia solamente me deja incompleto, me deja vacío, me deja inconcluso, me deja desprotegido. No me ayuda. Todos los días me estoy lastimando. En cambio, el que opta por el amor deja desarmado al otro y encuentra la paz en su vida. Cada quien decide lo que quiere en la vida, ¿eh? Habrá quien diga, bueno, pues el padre lo dice, pero a mí me gusta odiar a mi marido, ¿verdad? Bueno, pues odielo. A lo mejor va a decir, bueno, ¿yo qué gano con odiarlo a esta persona? Pues ya nos separamos, ¿qué ganamos con lastimarnos? Es la actitud de la vida, mis hermanos. Y es lo que propone Cristo, no lo digo yo, ¿no? O sea, bienaventurado, manso. Y no solo aquí, ¿verdad? Más adelante en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? En capítulo 11 lo dice, ¿verdad? Vengan a mí, ¿verdad? Los fatigados y agobiados, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es manso, ¿no? Jesús no respondió con violencia. ¿Cuándo vimos que Jesús respondiera con violencia? Nunca, ¿no? Cuando Judas va y le da el beso, ¿a poco le dice a Judas, ¡ay, maldito traidor! No, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? Porque le llama amigo, ¿no? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, el que está rompiendo la relación de amistad eres tú. Tú eres el que está rompiendo la amistad. No soy yo. Con un beso me entregas, ¿no? Cuando está en la cruz, ¿verdad? Y le están gritando que se baje. ¿A poco Jesús se puso ahí? A ver, vengan por mí. Pues no, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Manso ahí, ¿no?
ladrón gritándole, a ver, bájanos si eres el Hijo de Dios. Jesús nos vemos que diga, a ver, un tiro. No, ¿verdad? No le responde nada. El otro le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo en el perdón, en el amor. Jesús era manso, por eso dice, aprendan de mí que soy manso. O sea, esta bienaventuranza, el primero que la vivió, pues fue Jesús. Él fue el primero que la vivió. ¿Que es fácil? No, por supuesto que no. Qué difícil es amar a alguien que me hizo daño, ¿no? Responderle con amor, ¿no? Amar no en el sentido que voy y lo abrazo, no. Responderle con amor, ¿verdad? Y decir, no lo voy a odiar. ¿Es difícil? Pues sí. Pero le aseguro que le da más paz y más tranquilidad que el otro. Y termina Jesús, ¿verdad? Porque ellos heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Y entonces aquí nos recuerda el Salmo 37:11, ¿verdad? El Salmo 37:11 dice, los pobres poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Quiere decir que esta promesa que Jesús hace está en relación con el Salmo 37. Los pobres poseerán la tierra. Claro que aquí dice pobres, Jesús dice los mansos. Ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Por qué Jesús habla de los mansos? Entonces, el Salmo, ¿verdad? Si ustedes leen el Salmo 37, pues es un salmo que nos habla de la recompensa que va a esperar el justo, ¿no? El Salmo 37 trata de descubrir, ¿verdad?, cómo la monarquía se ha aprovechado de los pobres y los ha humillado. Se ha aprovechado de ellos, los ha explotado. Pero dice, el salmista dice, tú no te preocupes. Los malos tienen ahorita un bienestar pasajero, efímero. Pero los pobres poseerán la tierra. O sea, lo que les quitaron, algún día Dios se los va a devolver. Se los va a devolver, Dios se los va a devolver. Dios no se los va a quitar, Dios se los va a devolver. Entonces, el Salmo 37 ya decía, les devolveré eso que les quitaron. Pero si ustedes se dan cuenta, el Evangelio, San Mateo, dice algo mucho más profundo. Porque el Salmo dice, poseerán la tierra, es decir, les regresaremos el terreno que les quitaron. Pero San Mateo no se refiere a un terrenito, dice, poseerán la tierra, o sea, toda la tierra, no un terrenito. El que es manso va a poseer toda la tierra. Los mansos tendrán una tierra en común, una tierra nueva, una tierra distinta. Y por lo tanto San Mateo, bueno, Jesús, ¿no?, rompe entonces los límites del Salmo. Ya no vas a tener solamente un terrenito, el que te quitaron, vas a tener un terreno sin límites, porque el que hereda la tierra es libre para siempre. El que hereda la tierra será libre en todo momento. Tendrás una tierra. Y en el fondo, cuando hablamos de tierra, pues nos referimos al tema de la tierra prometida, la tierra prometida. ¿Por qué salió el pueblo de Israel de Egipto? Pues por una tierra prometida, a conquistar una tierra prometida. Pero esta tierra es distinta, esta tierra que Jesús promete en esta bienaventuranza es diferente, porque la tierra prometida, ustedes recuerden que salió el pueblo de Egipto y cuando llegaron tuvieron que pelear, ¿no? Fueron violentos para conquistar la tierra prometida. La tierra que Jesús promete no hay que conquistarla con guerras, no hay que conquistarla con violencia. La tierra que Jesús promete se conquista con amor. La tierra se conquista con amor, no se conquista con violencia. La verdadera tierra prometida, ¿qué es vivir con Dios? ¿Qué es vivir en la paz? Se conquista con el amor. Ya no son las batallas del libro de Josué, ¿verdad?, donde se peleaban, o del libro de Jueces, ¿verdad?, No. La nueva tierra que Jesús nos promete se gana siendo manso, optando por el amor. Esa es la tierra prometida. La pregunta de hoy sería, ¿cómo estoy conquistando la tierra prometida que Dios quiere para mí? ¿La estoy conquistando o no la estoy conquistando? La tierra prometida puede ser, por ejemplo, tu familia, ¿no? Tu familia. ¿Estás conquistando la tierra prometida de tu familia? ¿Cómo la estás conquistando? ¿Con peleas? ¿Discutiendo todos los días? ¿Agrediéndose? ¿Insultándose? ¿Comparándose? Pues no vas a conquistar esa tierra nunca, porque esa familia es un desastre. ¿O estás conquistando la tierra siendo más paciente, tratando de entender al otro, dialogando con el otro, tratando de ver lo que necesita? ¿Cómo estás conquistando la tierra prometida de tu familia? ¿Cómo estás conquistando la tierra prometida de tu trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo estás conquistando? Ayudando, haciendo bien las cosas, o estás haciendo tranzas, estás viendo a ver a quién molestas, estás viendo a ver cómo destruyes a alguien. Bueno, ¿cómo conquistas la tierra prometida? Si la tierra prometida es Dios,
¿Cómo estás conquistando tú la tierra prometida que es de Dios, que es Dios en tu vida? ¿Lo estás conquistando con amor y estás dejando que Dios te vaya transformando? ¿O estás siendo violento? ¿Cómo conquistas tú tu tierra prometida? Por lo tanto, pues quiere decir que entonces esta bienaventuranza pues nos invita entonces a descubrir que el camino para conquistar la tierra prometida es la vivencia del amor. Ya no estamos en el tiempo de conquistar tierras prometidas con agresiones, con peleas, con guerras. No. Ahora estamos en el tiempo de conquistar la tierra prometida con el amor. Porque en el fondo la tierra prometida, decíamos, sí puede ser tu familia, tu carrera, lo que tú quieras. Pero la tierra prometida finalmente, ¿quién es? Es Dios. Es estar con Dios. Es vivir con Dios. Es optar por el amor, porque viviendo te encuentras con el que es amor. Y Dios es amor, ¿no? Por eso dice San Hilario de Poitiers, este santo del siglo IV, dice, la mansedumbre, ¿no?, el ser manso, de nuestra mente es Cristo que habrá habitado en nosotros, y nosotros también seremos revestidos del resplandor de su cuerpo glorioso. Entonces dice San Hilario, cuando tú eres manso, tú te estás pareciendo a Cristo, tú estás imitando a Cristo, y en la medida que tú imitas a Cristo, Él te está revistiendo con su cuerpo glorificado. Porque ser manso, responder con amor, bueno, es responder como Cristo. Cristo te está revistiendo, Cristo te está transformando con su gloria cada vez que tú eres manso. Cada vez que tú dices, hoy no le voy a contestar con una grosería, hoy voy a ser más paciente, hoy no voy a pelearme. Cada vez que tú haces eso, Cristo te está revistiendo con su cuerpo glorificado. Cristo te está revistiendo con su cuerpo de amor, con su cuerpo de paciencia, con su cuerpo de caridad. Tú estás brillando como Cristo. Pero cada vez que te peleas, cada vez que te enemistas, cada vez que golpeas, cada vez que gritas, te estás quitando ese vestido de Cristo para ponerte algo que no es Cristo, algo que es horrible y que no logras conquistar esa tierra que Él quiere para ti. Pues que realmente, verá, el Señor nos ayuda a nosotros a revestirnos de Cristo, a ser esos mansos, esos capaces de amar a los demás, de responder con amor y dar la respuesta que el Señor quiere. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, verá, porque ya va a acabar el tiempo y pues nada más bienaventuranzas, pero bueno, esperemos avanzar más la próxima semana, ¿verdad? Y pues esta semana, ¿verdad? Pues en su oración haga 2 reflexiones, depende de la bienaventuranza, ¿verdad? La primera sería, ¿qué tanto soy capaz de descubrir en el dolor, en este momento, en este presente? ¿Qué tanto soy capaz de descubrir en el dolor que Dios me va a consolar? Confío que Dios me va a consolar. Y tiene usted un problema ahorita, tiene una dificultad, una injusticia. ¿Es usted capaz de descubrir el consuelo de Dios? ¿Saber que Dios no la va a dejar sola? ¿Tiene usted la confianza o le falta? Y si le falta, pues pídale, Señor, ayúdame a tener más confianza, ¿no? Ayúdame a vivir esta bienaventuranza. Y la segunda sería, ¿cómo he respondido estos días a los demás? ¿He respondido con más violencia o he respondido con amor? Y si he respondido con violencia, pues hay que decirle, Señor, quiero conquistar tu tierra, quiero vivir esta tierra prometida que tú quieres para mí. Ayúdame a conquistar las cosas con amor y no con violencia. Pues hagamos entonces nuestra oración final para concluir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día. Te pedimos que nos ayudes a vivir este programa de las bienaventuranzas, que si bien es difícil, cuesta trabajo, lo podemos hacer con la ayuda de tu gracia, para no abandonarnos al dolor sin sentido y para poder empezar a responder poco a poco con el amor que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que todos tengan una buena noche, que descansen.